La Asociación Elena Quinteros mantuvo hoy una reunión con autoridades del Ministerio de Educación y Cultura porque pretende declarar sitio de memoria al apartamento donde la maestra militante del Partido por la Victoria del Pueblo fue secuestrada en 1976. El inmueble fue cedido en comodato a la Administración Nacional de Educación Pública y la organización pretende que vuelva a la órbita del Ministerio para poder declararlo sitio de memoria. Las previsiones climatológicas que entregó el Sistema Nacional de Emergencias al Congreso de Intendentes muestran que el fenómeno del Niño tendrá especial incidencia en Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Durazno. La Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas y Merenderos celebró que la Fiscalía haya archivado la denuncia por supuestas irregularidades en el manejo de recursos provistos por el Ministerio de Desarrollo Social, hecha por autoridades del gobierno pasado. La Intendencia de Montevideo presentó una batería de medidas para mejorar la movilidad y el tránsito, que incluyen la reubicación de radares, mayor control de vehículos y nuevos estacionamientos. Montevideo City Torque se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, mientras que con 2 partidos comienza mañana la tercera fecha del torneo Clausura. En Perú, las autoridades evalúan posibles daños luego de un fuerte sismo de magnitud 7,2 que se registró en el sur y centro del país, con epicentro en la región de Ayacucho. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de Info Capital en esta bajadita de semana especial en donde recibimos nuevamente y le damos la bienvenida a Martín Rodríguez. ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? ¿Bien y tú? Todo bien, por suerte. ¿Descansaste? Descansé, muchas gracias por la bienvenida. Sí. Así que bueno, con pilas recargadas, a empezar con todo otra vez. A empezar con todo, estuviste muy bien representado, pero se te extrañó. Sí, sí, la representación de Alejandro Gabard, ya la conocemos y va a estar Jano, por supuesto, que hoy también un ratito. En el segmento internacional. Gracias por estar del otro lado. Tenemos una hora de información por delante. Y empezamos ya mismo. Les contamos que representantes de la Asociación Maestra Elena Quinteros solicitaron al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, que el apartamento de la maestra desaparecida en 1976 pase a la órbita de ese ministerio para que sea declarado sitio de memoria y además buscan concretar una reunión con autoridades de la ANEP y del Ministerio de Defensa Nacional que se dio el bien en comodato al organismo educativo. Se acerca una fecha que es muy importante, que es el 9 de septiembre, que es cuando Elena va a cumplir, o debería haber cumplido 81 años. Ese apartamento hoy se encuentra, por razón de un comodato que firmó la ANEP y el Ministerio de Defensa, lo tiene la ANEP. Y lo que nosotros estamos reclamando es que ese apartamento de alguna manera deje de estar en un comodato que está junto con otra propiedad que no corresponde que estén juntos, que es la cárcel del pueblo. Entonces, el comodato que firmó el Ministerio de Defensa y la ANEP establece en el artículo 5º que las dos partes de común acuerdo pueden dejar sin efecto el comodato. Entonces lo que nosotros pedimos es que sea dejado sin efecto el comodato con relación al apartamento y que pase al Ministerio de Cultura. Ahí debe existir un sitio de memoria y por el otro lado cumplir que ese apartamento deje de ser un botín de guerra en manos de las Fuerzas Armadas o el Ministerio de Defensa, que hace 50 años que está en esa situación. Las promesas que nosotros hemos tenido desde hace un año de esta parte, inclusive por parte del Ministerio de Defensa Nacional, nos indicaban en determinado momento que había voluntad política. También hemos encontrado voluntad política en la Presidencia de la República, pero no alcanza con la voluntad, tiene que haber resoluciones concretas, eso es lo que estamos reclamando. Y justamente este apartamento que la Asociación Maestra Elena Quinteros pretende que se declare sitio de memoria fue el lugar en el que la militante del Partido por la Victoria del Pueblo fue secuestrada por primera vez en 1976 en un operativo a cargo de integrantes de las fuerzas de seguridad realizado durante el terrorismo de Estado. La maestra Elena Quinteros era militante gremial y también del Partido por la Victoria del Pueblo. Si bien no hay coincidencia en torno a la fecha de su secuestro, ya que según sitios de la memoria el episodio ocurrió el 24 de junio de 1974 y para la Asociación Civil Elena Quinteros fue 2 días después, el 26 de junio, sí hay coincidencias en que la captura se produjo en el apartamento 103 de la calle Ramón Mazzini, 3044, cuando Elena no había cumplido aún los 31 años.
La responsabilidad del operativo fue de la División del Ejército Primero y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y también del Cuerpo de Fusileros Navales, donde es posible que Elena Quinteros haya estado detenida antes del secuestro de la embajada. Con la excusa de que iba a delatar a un compañero, se hizo llevar a las inmediaciones de la Embajada de Venezuela. Allí logró escapar de sus captores, alcanzando el muro de la embajada. Apenas el rastro de un zapato quedó como mudo testigo de la desaparición de Quinteros, el 28 de junio de 1976. La historia del apartamento de Quinteros tuvo también su historia propia. El inmueble ubicado había sido comprado en febrero de 1976 con recursos del Partido por la Victoria del Pueblo por José Félix Díaz, entonces esposo de la maestra, bajo una identidad argentina falsa, ya que ambos estaban requeridos por las Fuerzas Armadas. Luego el apartamento se lo apropió el gobierno militar, que estableció por decreto la posibilidad de que los bienes pertenecientes a organizaciones subversivas o a sus integrantes pasen a la órbita del gobierno de facto. En 1985, el inmueble pasó a manos del Ministerio de Defensa y 40 años después, en septiembre del 2025, fue cedido en comodato por 3 décadas a la Administración Nacional de Educación Pública. Cambiamos de tema, aunque tiene un vínculo. El Partido Colorado retiró su propuesta de aditivo al proyecto de ley de rendición de cuentas orientada a establecer la prisión domiciliaria para personas privadas de libertad de más de 65 años por delitos cometidos hace más de 3 décadas, que beneficiaría a represores que actuaron durante el terrorismo de Estado. Y tras esa decisión, Cabildo Abierto, que no había firmado la propuesta, presentó el mismo texto en el Parlamento. Fuentes coloradas dijeron a Info Capital que la definición se debió a la falta de respaldo en la Cámara de Representantes. Desde el Frente Amplio se había considerado que el texto busca beneficiar a represores presos, algo que previamente había admitido el senador colorado Pedro Bordaberry, quien inicialmente impulsó la iniciativa. Otro tema: a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas firmó un contrato con 2 empresas para rehabilitar y mantener durante 7 años 200 kilómetros de las rutas 8, 17, 18 y 26, con una inversión de 1.200 millones de pesos en los departamentos de La Valleja, 33 y Cerro Largo. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, también se refirió a la situación del conflicto en el puerto de Montevideo. La elaboración del plan de inversiones del Ministerio y del plan de obras es multicriterios. Uno de esos criterios es la eficiencia económica, otro tiene que ver con el cierre de la malla vial para disminuir costos de traslado de la producción, mejorar la movilidad de la gente entre los distintos capitales y departamentos, centros poblados, pero sobre todo una mirada estratégica de dónde apostamos al desarrollo del país. Y el país no solamente es el sur, también cada uno de los departamentos, por eso tenemos esta red de obra y por eso es tan importante este primer contrato. La ministra también se refirió al conflicto en el puerto de Montevideo y aseguró que la actividad sigue funcionando. No es una tensión, un conflicto que abarque a la totalidad de la actividad portuaria, ¿verdad? El puerto, todos los muelles públicos han seguido operando con normalidad. La terminal especializada de contenedores, que es donde se concentra esta situación en base a la negociación del convenio colectivo, también hace 2 semanas que está operando, digamos, no hay inactividad en el puerto. Lo primero que me parece que hay que aclarar. Segundo, están obviamente negociando. De hecho, han estado todo el día de hoy, o buena parte del día de hoy, ambos actores, tanto el sindicato como la empresa, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y nosotros estamos convencidos que hay una mirada mucho más importante de interés general que va a primar y que van a llegar a acuerdos. Por supuesto que las partes tienen que poner de cada una para poder encontrar cuál es el término que genere conformidad a ambas partes. Y en eso yo creo que hay que destacar el trabajo de la Dirección Nacional de Trabajo, del propio ministro Castillo y del resto del gobierno, del que estamos también haciendo lo que nos corresponde para que esto se resuelva rápidamente. ¿Por qué eso? Porque hay un interés general que está por arriba de todos nosotros.
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, dijo que este gobierno incorporó medidas para controlar los procesos de búsqueda de hidrocarburos en respuesta a que 2 colectivos sociales presentaron una demanda para anular los contratos de exploración y explotación de offshore. La demanda fue presentada por la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y la Asociación Civil Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado contra ANCAP. Uruguay tiene décadas de trabajo y avance en la búsqueda de información, que es en lo que se está trabajando para conocer si contamos o no con hidrocarburos en el país. Esta administración lo que ha incorporado son medidas de prevención, de control ambiental importantes que se han verificado y que ahora, concluida la primera etapa de los trabajos, tiene como respaldo el resultado de los mismos, ¿no? Donde las medidas de protección de la fauna marina, por ejemplo, que se duplicaron, han dado sus resultados, los mecanismos de compensación al sector pesquero se han aplicado por primera vez, la restricción y la reducción del tiempo en el que se puede realizar la actividad también se cumplió de acuerdo a las medidas que estableció el Ministerio y sobre todo los controles que se han ampliado y que han supuesto que dentro y sobre los barcos que realizan esta actividad hay inspectores sobre fauna marina, sobre los temas vinculados al sonido. Otro asunto, el intendente de La Valleja, Daniel Ximénez, manifestó preocupación por el anuncio de cierre de la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza, ubicada en Minas, y dijo que se necesitan más inversiones privadas y el apoyo del gobierno para mejorar las cifras de empleo. Eso lo planteamos desde la Intendencia, lo hablé con Yamandú, para... lo que no queríamos era interferir en la negociación y que se pusieran cosas arriba de la mesa que se pudieran usar para un lado o para el otro, por más que nosotros queremos que se quedara la producción y las fuentes de trabajo. Hay muchas cosas que se pueden hacer si hay voluntad. Ahora hay que dejar espacio a que se cierre la negociación entre los trabajadores, el Ministerio de Trabajo y la empresa, para que se logre mejor acuerdo, sobre todo para los trabajadores, que son la parte más débil. Ximénez hizo referencia a las cifras de desempleo que tiene su departamento y dijo que hay poca inversión privada en La Valleja. Nosotros estamos al nivel de la media. Cuando nosotros tomamos posesión del gobierno departamental, teníamos desde que se mide la desocupación una cifra histórica que era de 11.4. En el año que pasó mejoró la desocupación y hoy estamos más o menos en el 7% que es el nivel de desocupación que existe a nivel nacional, la media a nivel nacional. Hace muchos años que no bajan a tierra inversiones en La Valleja y bueno, tenemos que trabajar y precisamos ayuda del gobierno nacional para generar instrumentos y que nos ayuden a generar cosas que hicieron otros departamentos. El secretario general del PIT-CNT, José López, ve con preocupación la situación de Fábricas Nacionales de Cerveza. Lamentablemente, bueno, estos son los efectos del mercado, ¿no? Entienden de que es más barato producir en otro lado y traer para importar acá y bueno, esos son los efectos que tienen estas cuestiones y bueno, el Estado tiene que participar como regulador. Así como seguís a la selección en todos los partidos, seguí tu consumo con la app UTE Clientes. Descargala, descubrí tu consumo en cualquier momento, hace trámites y mucho más. Y entonces, ¿qué estás esperando para descargarla? UTE, avanzamos con energía. Salimos del estudio, nos vamos a la huella de Sereñi con Mariana Abreu. Adelante, Mari. Buenas noches, compañeros. Aquí en La Huella, la sede del Frente Amplio, se realiza el relanzamiento de la revista latinoamericana de izquierda Nueva Sociedad. Es un evento en el que participan la senadora Constanza Moreira del Frente Amplio y el expresidente de Chile, Gabriel Boric, que está participando en este evento y en otros que tienen que ver con los progresismos de Latinoamérica esta semana. Vamos a escuchar a Gabriel Boric. Inmediatamente extrapolable a toda una teoría a una teoría global de las izquierdas o del Estado. Creo que hay que ser cuidadosos en levantar idolatrías y pensar que eso es replicable en cada uno de nuestros escenarios. Pero pucha, que da gusto ver cuando figuras como la del alcalde de Nueva York o como lo que han hecho en diferentes lugares, y uno puede buscar muchos ejemplos, están dando resultados y le están respondiendo a la gente. Porque lo importante no es que sigamos siendo los mismos convencidos.
Y por eso hay una cosa que me parece muy relevante de la revista, que en su primer artículo del tema, hace una revisión respecto de la cultura militante. Y la cultura militante es una cultura militante que no se encierra en sí misma. Una cultura en donde la militancia se vive de alguna manera como familia, con lo bueno y lo malo que tienen las familias, pero que es capaz también de abrirse hacia afuera. Una de las cosas que estábamos empezando a conversar, por ejemplo, en nuestro partido, es cómo todas las sedes regionales de los partidos tienen que, me imagino que la sede del Frente Amplio acá funciona un poco así, abierta a toda la comunidad. Cómo los militantes, no digo los representantes políticos electos porque tienen otro nivel de representación, pero cómo los militantes se van a inscribir a sus juntas de vecinos o a sus clubes deportivos y van a participar. Tenemos que volver a escuchar. Uno de los problemas que yo creo tuvimos en Chile en la Convención Constitucional, y por qué tuvimos una derrota tan categórica, en parte esto tiene por supuesto multicausal, pero uno de los motivos es que el sector, a mí me cuesta decir que era solamente de izquierda, porque es mucho más complejo que eso, pero que era mayoritario en ese momento en la Convención Constitucional, perdió conexión con la mayoría del pueblo de Chile. Perdió conexión con la mayoría del pueblo de Chile y perdimos 62-38. Por mucho. Entonces, también tenemos que volver a escuchar. ¿Y en qué está la izquierda hoy día? Intentando generar nuevas formas de sociabilidad. Y por eso, de nuevo, vinculándolo con la presentación de la revista, es un gran valor. Es un gran valor volver a discutir, volver a leer. Que no sea solamente los 8 segundos de atención. Y en eso yo les recomiendo a todos los compañeros y compañeras militantes, hablen con los jóvenes, hablen con los niños, con los adolescentes. Boric, expresidente de Chile, en este momento haciendo uso de la palabra en la sede del Frente Amplio, en la huella de Seregni, para ser más exacto. Gracias, Mariana Abreu y resto del equipo, por esta entrega en vivo desde ese lugar. Ahora cambiamos de asunto. El Sistema Nacional de Emergencias brindó al Congreso de Intendentes información actualizada sobre posibles impactos negativos del fenómeno del Niño, que según las previsiones climatológicas tendrá especial incidencia en los departamentos del norte. Hay un 80% probabilidad de que sea un evento fuerte, y cuando se habla de un evento fuerte y uno mira alguna gráfica, es superior al que sufrió el Uruguay en el 2015 y en el 2016. Y digo 2016 porque hay un 95% probabilidad de que haya una réplica el año que viene, que serían marzo, abril y mayo, y en las cuales tenemos que prepararnos. Con una característica, no va a ser en principio todo el país, va a estar focalizado en Rivera, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Durazno. El intendente de Rocha, Alejo Umpierres, dijo que preocupa especialmente el impacto de las inundaciones en la zona norte de su departamento. Lentamente empieza a complicarse, si bien lo nuestro no es un tema habitacional o de complejidad, porque digamos las zonas urbanas complicadas en realidad habían sido preparadas para esta eventualidad con la apertura de la barra de la Laguna de Rocha, que complica a las barriadas más populares de la ciudad de Rocha. Sí se ha complicado en la zona norte del departamento, que es la tercera parte del departamento, son 300.000 hectáreas, que es la zona arrocera, el corazón de la cuenca arrocera, donde obviamente se están viviendo momentos de zozobra. Nosotros hemos acompañado todo esto con la eliminación de todo tipo de permisos para el tránsito en esa zona, porque obviamente hay que hacer movimientos de ganado, hay mucha inundación, el agua sigue creciendo, el río Cebollatí, que es un medidor crítico, cuando llega a los 7 metros se inunda toda la planicie definitivamente, ya está en 5 metros 74. El intendente de 33, Mario Silvera, dijo que su departamento vive una situación grave debido a las inundaciones provocadas por las lluvias de los últimos días que han generado la evacuación de más de 1.600 personas. 110 evacuadas que están en distintos lugares públicos, como ser gimnasio municipal, estadio, y también algunos centros de barrio, y más de 1.500 personas desplazadas, autoevacuadas, lo cual, bueno, es una cifra que es sumamente relevante y que, bueno, eso ha implicado una tarea logística de organización muy importante con todas las entidades que formamos parte del SECOED y, bueno, también esperando que agua de lo que es la cuenca alta del río Olimar, esto es en la zona de, por ejemplo, de la Ruta 7, también de la cuarta sección del departamento,
que podía ser que el río, que en estos momentos está en los otros 8 metros, 80 centímetros, podía incrementar, lo que igual podría significar más evacuados. Así que la situación es de mucha gravedad. Algo que destacar de todo esto en lo positivo es que, bueno, que el día lunes habíamos entregado un nuevo complejo de 28 viviendas conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, que bueno, eran en lo que fue en su momento el plan Avanzar y a solicitud nuestra, porque era para vecinos que estaban viviendo en asentamientos irregulares. Y bueno, felizmente en 33 no los tenemos, pero sí hay personas que vivían en forma aislada en situaciones de vulnerabilidad. Otro tema, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, aseguró que su ministerio avanzó todo lo posible en la autorización del proyecto de construcción de la planta de producción de combustibles sintéticos e hidrógeno verde de la multinacional HIF Global en Paysandú y que aún se espera que la empresa obtenga las autorizaciones que debe otorgar la intendencia de ese departamento. En momentos en los que a veces se cuestiona la celeridad en relación a este proyecto, desde Ambiente hemos avanzado y estamos, por tanto, a la espera de que la empresa cumpla los pasos siguientes, que además incluyen tramitaciones en la propia Intendencia de Paysandú como pasos previos. Objetivamente, en la nueva localización requiere una nueva autorización de la Intendencia de Paysandú, que supongo se estará tramitando, y luego de eso presentar al Ministerio de Ambiente, es decir, al Gobierno Nacional, la solicitud de la viabilidad ambiental de localización y luego, por supuesto, los estudios de impacto ambiental. Así que, bueno, estamos a la espera de que se concreten esos pasos que son responsabilidad de la empresa y que también involucran a la Intendencia de Paysandú como paso previo al avance en nuestro ministerio, cosa que además hemos comunicado en estas horas, en estos días, a la empresa, a nuestra disposición de avanzar en ese sentido. El presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García, celebró un acuerdo firmado este jueves para que en la unidad agroalimentaria metropolitana se construya la planta de consolidación del sistema de depósito, devolución y reembolso de envases del Plan Vale, una iniciativa público-privada que promueve la valorización de materiales de envasado y su reciclaje. Todas las empresas que forman parte del plan están haciendo esta inversión. ¿En cuánto se estima? Y estamos estimando que va a superar los 10 millones de dólares. Si queremos realmente valorizar esos envases, que sean procesados, que sean reciclados, que sean valorizados y de vuelta incorporados a un proceso productivo, este es el camino. Haber llegado acá significa que hay muchas horas atrás de trabajo y bueno, que no nos vamos a detener hasta cumplir con las exigencias del Ministerio de Ambiente, que nos puso un desafío muy grande, ¿no? ¿Podemos cuantificar el nivel de recuperación que tenemos hoy a partir del Plan Vale o en todo caso cuál es la meta con todo este proyecto desarrollado? Bueno, va a ser una transformación muy grande. A nivel de números yo ahora no te lo voy a precisar, no te lo puedo precisar porque sería pronosticar mucho. Pero si pensamos que hoy los envases van a un vertedero y de ahí hay gente buscándolos y alguno los limpia y de ahí van a alguna planta de reciclaje, a tener máquinas instaladas en distintos puntos del país donde cada usuario después de haber usado ese envase puede ir, depositarlo y eso te genera una recompensa económica, te va a motivar a vos a dejarlo. Ahí nos vamos a encontrar con un envase limpio, ya no estuvo contaminado por otros residuos, con lo cual ya el envase cambia. En todo lo que es reciclaje no es lo mismo recuperar un envase limpio que un envase contaminado. Para el proceso de reciclaje es mucho más amigable. Eso va a cambiar totalmente los volúmenes. Según García, la construcción de la planta demandará entre 12 y 15 meses a contar desde que se defina cómo financiar su costo de 10 millones de dólares. Otro tema, la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas y Merenderos celebró que la Fiscalía haya archivado la denuncia por supuestas irregularidades en el manejo de recursos provistos por el Ministerio de Desarrollo Social, hecha por autoridades del gobierno pasado, a la que desde el colectivo se tildó de jugada política para debilitar y desconocer un problema social. A la postre los hechos nos han dado la razón, como nos dieron la razón sobre otras situaciones, cuando nosotros denunciamos que la organización que ese ministerio había
elegido para tercerizar los apoyos a las ollas populares era una organización fraudulenta. Tiempo después nos dio la razón y bueno, va pasando el tiempo que va acomodando las cosas. Ahora ciertamente el sufrimiento, la incertidumbre, las situaciones que pasamos a raíz, porque no olvidemos de que se apoyó esto en un despliegue mediático de quienes teniendo poder lo usaron para hostigar a organizaciones barriales y vecinales. Y bueno, la tristeza que eso nos ocasionó, el desgaste, eso no nos lo devuelve nadie, pero ciertamente es positivo que las cosas por fin queden en su lugar. No vamos a pedir que nadie nos dé disculpas, pero queremos dejar claro de que la denuncia que se nos hizo fue una actitud de extrema cobardía, de gente que manejando los hilos del poder mediático, del poder político, eligió cebarse en la tarea solidaria que realizamos las ollas y los merenderos populares. Y bueno, desde ese lado, bueno, cierta conformidad, pero hay que aprovechar para tener en claro cómo se han dado todos estos procesos. Asunto y atención, porque la Intendencia de Montevideo presentó una batería de medidas para mejorar la movilidad y el tránsito que incluyen la reubicación de radares, mayor control de vehículos, nuevos estacionamientos y mayor facilidad para recargar las tarjetas STM. Las medidas que deberán ser aprobadas por la Junta Departamental de Montevideo incluyen la reubicación de radares y cámaras fijas, mayor control sobre el transporte de carga y sobre balizas y elementos de señalización en el espacio público. Y además, se comenzará a retirar vehículos de la calle por ruidos molestos. La idea es que nos permita hoy en día, muchas veces cuando solamente es el ruido molesto, se coloca la multa y no se retira de la vía pública. Lo que nosotros vamos a hacer es retirar de la vía pública los vehículos que cumplan con esas condiciones. La Intendencia también propone reforzar los controles sobre vehículos con matrículas adulteradas o que acumulen deudas. Lo que nos va a permitir este decreto es un mayor control a aquellos deudores que son una amplísima minoría, digamos, de lo que circula en Montevideo. Nosotros tenemos unos 1000, pensemos que hay unos 700.000 vehículos empadronados en Montevideo. Nosotros tenemos unos 1000 vehículos que tienen más de 50 multas de tránsito impagas. Nos va a permitir fiscalizar de mejor manera y tratar de evitar que eso sea un modus operandi. Entre las medidas se proponen cambios en la aplicación Cómo Ir y beneficios para estudiantes. Vamos a mapear y a incorporar nuevas zonas de intercambio, que son zonas que permitan la extensión del boleto 1 hora por hasta 1 hora adicional o por hasta un tramo adicional. Vamos a permitir que los estudiantes con boleto gratuito carguen a bordo del bus, ya no tengan que ir más a un local STM o a un local de cobranzas a cargar los boletos, sino que automáticamente se le va a quedar cargado. Y en el día de mañana vamos a comenzar un proceso que nos va a permitir incorporar nuevos medios de pago a bordo del bus. Estamos previendo para mediados del 2027 que culmine ese proceso, pero ya mañana empezamos. La idea es que a mediados del 2027 se pueda pagar con débito, con crédito, con tarjetas prepaga, con celular, se pueda pagar a bordo del bus. Se llamará a expresiones de interés a privados para estacionamientos que no serán únicamente subterráneos. Bien, vamos a una pausa, Martín. Claro, tenemos mucho después de la pausa. Por ejemplo, deporte, por ejemplo, información internacional. No se vayan. Así como seguís a la selección en todos los partidos, seguí tu consumo con la app UTE Clientes. Descargala, descubrí tu consumo en cualquier momento, hace trámites y mucho más. Y entonces, ¿qué estás esperando para descargarla? UTE, avanzamos con energía. El Ministerio de Salud Pública realizó una jornada nacional de vacunación contra el meningococo de niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 15 años, franja etaria en la que se ha llegado a 87.000 personas vacunadas. Estamos con un equipo grande. Quiero agradecer especialmente la colaboración de los estudiantes de medicina de la Universidad de la República. Hay más de 120 estudiantes entre acá y el LATU hoy colaborando. El equipo de vacunadores, que también hay vacunadores de los seguros privados, de las mutualistas. Son muchas las instituciones que son socias del Ministerio en hacer estas dos jornadas y todas las jornadas que se están desarrollando en el interior del país. En este momento estamos en la franja de 9 a 15 con 87.000 y un poco más de vacunas ya inoculadas, y en todo el tramo del mes en cupo se dieron más de 50.000
Así que finalizadas las jornadas y teniendo los datos de todos los lugares en el interior donde también se están desarrollando jornadas, vamos a tener el número final. Pero se evalúa que es un buen ritmo, una buena velocidad de vacunación, teniendo en cuenta que esta planificación siempre se hace mirando atentamente la situación epidemiológica, que continúa siendo la misma y en esa estabilidad. Nueva pausa, ya la última. Es cierto, falta poco para el cierre, queda pendiente la información internacional, ya venimos. El futuro lo creamos juntos. Último bloque en esta edición de Infocapital. Y abrimos el bloque saliendo de estudios, porque aparece Martín Duarte. La arquitectura es tema. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido. Compañeros, buenas tardes. Estamos por aquí en el Yacht Club de Playa Ramírez, hoy el popular local de McDonald's, porque la Sociedad de Arquitectos del Uruguay está justamente lanzando la Semana de la Arquitectura. Estamos con su presidente Alberto Leira para que nos dé un poco los detalles. Y bueno, partimos de la base que este es uno de los cientos de edificios Art Deco que tiene por lo pronto Montevideo. Mucha gente ha pasado y bueno, se maravilla también por lo que es la estructura. ¿Por qué el lanzamiento acá? Contándonos un poco de las características. Bueno, buenas tardes, gracias por la nota. Elegimos este lugar porque justamente es uno de los edificios que de alguna manera se restauró, está en uso y es una suerte. Hay muchos edificios en Montevideo de distintos estilos que a veces quedan en desuso y no hay peor situación de que los edificios queden en desuso. Segunda Semana de la Arquitectura en Uruguay, la primera fue el año pasado. Este año lo dedicamos, como decías bien, al Art Deco. El Art Deco es un estilo en Uruguay, no solo en Montevideo, sino en todo el Uruguay, que ha generado muchos edificios emblemáticos, icónicos, muy reconocidos por la ciudadanía. Y la idea de la Sociedad de Arquitectos es justamente poder difundir la arquitectura que tenemos. Una arquitectura que justamente, como decíamos al inicio, tiene que estar en uso, tiene que estar utilizada. No podemos tener edificios vacíos cuando hay tanta necesidad de edificación para la gente. Entonces, parte de esto es reconocer la labor, la profesión, acercar la arquitectura a la ciudadanía y un poco eso que decimos nosotros siempre, que nosotros vamos caminando en la ciudad y mirando para arriba, que la ciudadanía también lo haga, lo comparta con nosotros y puedan apreciar la riqueza arquitectónica que tenemos. Al poder conocerla es que vamos a poder cuidarla mejor. Bueno, ¿qué edificios o qué lugares van a estar de destaque a propósito de esta semana que tendrá lugar la primera semana de septiembre? Ya me dirás bien el detalle. Yo me acuerdo en un momento preparando un informe sobre las garitas, las viejas garitas policiales, que mantenían algún cierto estilo del Art Deco, pero ¿qué edificios emblemáticos conocen los televidentes y que van a asociar rápidamente? Decías las garitas policiales, ahí tenemos un debe, porque muchas de ellas son bien de interés departamental. Hubo algunos intentos de algunos municipios de rescatarlas. Creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo desde el Estado, desde los privados, de poder rescatar esas edificaciones que de alguna manera ya están protegidas desde la Intendencia de Montevideo. Decíamos que hay tantos edificios acá que uno a veces internacionalmente reconoce el Art Deco, por ejemplo en Miami. Montevideo tiene mucha más cantidad de edificios Art Deco que en Miami, que es lo que le llaman el distrito Deco. Entonces, ¿cuáles? Para nombrar algunos, el yacht del donde estamos, el yacht del puerto de buceo también, el edificio Artigas en la Ciudad Vieja, en la calle Rincón, ¿verdad? Son todos edificios. El Bazar Mitre, viejo Bazar Mitre, hoy centro de fotografía, es otro edificio Art Deco, el Palacio Díaz, el Palacio Rinaldi en Plaza Independencia, 18 de julio. Brevemente, para los televidentes, ¿qué característica tiene un edificio Art Deco que uno lo pueda reconocer enseguida? Bueno, es el tipo de ornamento, la búsqueda de la verticalidad, determinadas líneas que son... Quiero invitarlos justamente para lo que va a ser la exposición. La Comisión Asesora de Patrimonio de SAU ha hecho una elaboración de paneles que van a estar exhibidos en la Fundación del Brou, en Cerrito y Zabala, a partir del 7 de septiembre. Del 7 al 12 va a ser la semana dedicada a la arquitectura y después de eso va a quedar esta exposición. La idea es que puedan ir, recorrer, ver los edificios en esos paneles que elaboramos. Pero además, en esa semana vamos a estar haciendo recorridas por Montevideo con entrada a determinados edificios. Eso todo está en la web de SAU ya. Hoy tenemos acá unos folletos para que la gente que concurra ya se los lleve con esos itinerarios. Además de eso, estamos trabajando con las 3 facultades de arquitectura, con la FADU de UDELAR
con la ORT y con la UCU. En cada una de ellas se van a hacer charlas sobre este tema. Y vamos a cerrar el 12 de septiembre con una mesa redonda en la que vamos a hablar de la época, no solo de la arquitectura, de la época donde se produjo el Art Deco, y vamos a tener comentaristas de alto renombre sobre este tema. Bueno, gracias por estos minutos, felicitaciones por el emprendimiento de esta segunda edición y seguramente, bueno, muchos televidentes van a conseguir la información en la propia web de la Sociedad de Arquitectos para justamente acompañar este itinerario y recorrer y reconocernos también en la arquitectura de la ciudad. Sigan ustedes por allí. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y volvemos a hablar de temblores y de sismos en el continente porque hoy se produjo uno en Perú de 7,2 grados en la escala abierta de Richter que afectó la región de Ayacucho, pero también se sintió en otras zonas del Perú. Hasta el momento no hay un balance de víctimas, afortunadamente, pero hay que tener en cuenta también que es una zona remota que ha afectado a varias localidades, por tanto las autoridades son cautas a la hora de evaluar cuál ha sido el resultado, que sí ha tenido algunos daños materiales. Habrá que esperar el paso de las horas para ver de qué consideración son estos daños que han afectado a Perú, que ha tenido también hace un rato nada más una réplica de 4,5 según las autoridades geológicas peruanas. El terremoto que sacudió este jueves a varias regiones de Perú, según el Instituto Geofísico del país, tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas, Ayacucho. El sismo alcanzó una magnitud de 7,2 grados en la escala de Richter y tuvo una profundidad de 108 kilómetros, lo que contribuyó a que las ondas sísmicas fueran percibidas a una distancia considerable, mientras que el jefe del instituto, Hernando Tavera, señaló que el movimiento fue sentido en distintas zonas del centro y sur del país. Reportes recogidos por las autoridades y medios locales indican que el sismo fue percibido en Ayacucho, Arequipa, Ica, Apurímac y Lima, además de otras localidades del centro y sur, entre ellas Cusco e Hilo, al tiempo que en distintas ciudades los residentes salieron de sus viviendas ante la intensidad del movimiento. Hasta el momento, en los reportes citados, las autoridades no han informado de un balance definitivo de víctimas o daños graves, mientras continúan las labores de evaluación y la principal preocupación se concentra en las localidades cercanas al epicentro, donde existen construcciones particularmente vulnerables ante movimientos sísmicos. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el terremoto no ha generado una alerta de tsunami para el litoral peruano, pero las autoridades mantienen, no obstante, el seguimiento de la situación y han pedido a la población informarse únicamente a través de los canales oficiales. Varios países europeos y Canadá condenaron hoy la expansión de asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada. Hablamos ahora del otro territorio palestino que está viviendo momentos de mucha tensión que comenzaron a darse a partir de los ataques de Hamás del 7 de octubre y no han parado, dejando un saldo de muertos y de una situación extremadamente grave que tiene que ver con el acoso de los colonos israelíes sobre la población palestina. Hay unos 500.000 colonos oficialmente en Cisjordania que podrían llegar a 730.000, teniendo en cuenta aquellos que están asentados en Jerusalén Este, algo que está estrictamente prohibido por los acuerdos internacionales y que ha generado esta condena por parte de varios países, porque lo que lograría esta situación es que no sería viable un Estado palestino dadas las características del asentamiento. El controvertido Plan E1 es un proyecto israelí de expansión urbanística y asentamientos en la Cisjordania ocupada, situado al este de Jerusalén, junto a la colonia de Mahale Adumim, y su ejecución contempla la construcción de más de 3.000 viviendas y la expropiación de terrenos. El texto fue firmado por Francia, Alemania, Italia y Países Bajos, así como por el Reino Unido, Noruega y Canadá, ya que el Plan E1 recibió el visto bueno de Israel el año pasado y separaría aún más Jerusalén Este, ocupada y anexionada por Israel y de mayoría palestina en Cisjordania.
En un momento de grave inestabilidad en Cisjordania, con niveles sin precedentes de violencia de colonos contra civiles y serias restricciones a la economía palestina, esta decisión resulta todavía más preocupante, señalaba el comunicado conjunto que instaba a Israel a retirar de inmediato estos planes y poner fin a la expansión de los asentamientos en dicho territorio palestino. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó además que el Plan E1 supone una amenaza existencial para la posibilidad de un Estado palestino contiguo, mientras que el ministro de Exteriores belga, Maxime Prévost, calificó las licitaciones de inaceptables y advirtió que el proyecto socavaría gravemente la viabilidad de la solución de dos Estados. La declaración surge en momentos en que la violencia en Cisjordania se ha intensificado desde el ataque contra Israel perpetrado el 7 de octubre del 2023 por Hamas, donde los colonos patrocinados por varios ministros ultraderechistas del gobierno israelí queman cultivos, matan animales e intentan expulsar a la población palestina, destruyendo sus casas bajo la protección del ejército que se muestra omiso ante los ataques. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora les contamos que tras la liberación de la hermana de Sebastián Marcet, presa en Bolivia, su abogado consideró que se hizo justicia y que lo mismo deberá pasar con otros familiares del narcotraficante uruguayo presos por su vínculo con Marcet, y agregó que se encuentran preparando lo que será el juicio en Estados Unidos en 2027. Pasó en España, en Brasil, ahora en Bolivia. Lo que tenemos para decir es que se hizo justicia, que se actuó acorde a la legalidad y al derecho. Sé que estamos en un proceso de que ahora está cumpliendo una prisión domiciliaria, pero nosotros entendemos y utilizando las reglas de sana crítica y evaluando la situación, que es una persona que no tenía antecedentes, que nunca cometió delito, que el delito que se le busca imputar es por exportación de apellido, es por ser quien es, por encontrarse en un allanamiento en determinado lugar, pero no tienen otra evidencia, por eso cae la medida cautelar más gravosa, que es la de prisión preventiva, que no pueden sostener o no pueden fundar esos riesgos procesales. Y bueno, y todo esto pasó, este decreto, esta resolución fue hace un mes, y en este mes se dieron un montón de chicanas procesales por parte de la Fiscalía, con una apelación con efecto suspensivo que demoró que se concrete esta domiciliaria, pero bueno, en el día de ayer de noche se concretó, ya está en el domicilio fijado, en un inmueble, está con custodia, y lo que nosotros entendemos que si llega el normal cauce de todo esto, que se decrete el sobreseimiento y que quede en libertad. ¿Cómo te comunicas con Marcet? A través de una aplicación que le dan en el centro penitenciario, con la misma aplicación que se comunica con la familia, y él tiene una tablet que te llega un correo y podemos tener cierto diálogo, y si no es cuando concurro a los Estados Unidos. Cuando concurrís, vos manifestaste que no podías tener absoluta libertad de estar solo con él o que se violaban algunos aspectos. Sí, todavía no me permiten el ingreso al centro penitenciario. Sí, en 2 oportunidades pude dialogar con él en sede de Fiscalía, gracias a la buena, a la amabilidad y a la buena predisposición del equipo fiscal. Otro tema, también judicial. La justicia condenó al Banco Central del Uruguay y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a indemnizar a personas damnificadas por República Ganadera por considerar que el Estado incurrió en falta de servicio por no fiscalizar ni controlar al citado fondo ganadero. Es imposible que el Banco Central saque un comunicado de unos pocos párrafos diciendo tengan cuidado, ojo con dónde invierten. A grosso modo es así. Nosotros entendemos que está dentro de los cometidos que tienen las dos instituciones regular este tipo de situaciones. El banco y el ministerio no estaban ajenos a este tipo de situaciones, o sea, por lo menos tenían conocimiento. Y yo entiendo que no. Estamos hablando de muchos ahorristas y estamos hablando de mucho dinero que se invirtió. Fueron un montón, hay 1.400 personas aproximadamente en República Ganadera, y hay otros portfolios ganaderos que han tenido la misma situación, ya lo sabemos, es público, Conexión Ganadera. Entonces yo creo que estas dos instituciones, en nombre del Estado, no pueden estar ajenos, ¿no?, de lo que está pasando. Lo más grave de acá es el mensaje que le estamos dando
a la gente que quiere invertir en Uruguay. Y cuando pasan estas cosas, el Estado no puede estar omiso, porque creo que eso es lo más allá de los damnificados que están hoy, que tal vez algunos se enoje porque, digo, no es que diga que los damnificados hoy no importen, pero ¿cuál es el mensaje que el país está dando a la gente que piense en invertir acá? Que no pasa nada, que esto es una república bananera. La condena en primera instancia, ¿a qué obliga al banco y al ministerio respecto a estos 5 damnificados? Los condena a pagar el 100% de lo que ellos invirtieron, que en este caso eran pequeños ahorristas de un promedio de $25.000 cada uno. Bueno, llegamos casi al final de esta edición, porque primero vamos a repasar la cotización de las principales monedas. Empezamos allí con el dólar, en la compra 39 pesos, en la venta 41,40. El peso argentino 0,02 y 0,20. El real 6,85, 8,55. El euro 44,61, 49,53. Y la unidad indexada 6,63, 54. Ahora pronóstico del tiempo elaborado por Inumet, proyectado a las próximas 72 horas. Antes abro un breve paréntesis porque en este momento rige una advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes para la zona costera de los departamentos de Maldonado y Rocha, fundamentalmente, o sea, el este del país. Hasta las 6 de la mañana al menos estará vigente, habrá que ver qué ocurre después. Y a las 9 de la noche empezará su vigencia. Hago esa acotación. Y ahora sí, pronóstico para Montevideo y área metropolitana. Mañana, viernes 21 de agosto, por la mañana habrá temperatura, mejor dicho, una jornada nubosa en el cielo con periodos de cielo cubierto, bajas sensaciones térmicas, además vientos fuertes, y por la tarde y la noche algo nuboso y nuboso con bajas temperaturas extremas que se pronostican, la máxima de apenas 10 grados y la mínima de 6. Para el sábado, pasado mañana, se prevé por la mañana cielo claro y algo nuboso, y por la tarde y la noche claro y algo nuboso con bajas temperaturas. Observen las extremas, 5 la mínima y 11 apenas la máxima. Y para pasado mañana, domingo 23, no hay chance de que llueva, la probabilidad de lluvias es nula, pero seguirán siendo muy bajas las temperaturas porque se espera una mínima de solo 4 grados y una máxima otra vez de 10. Nubes y frío para recibirte, Martín. Sí, así se comporta agosto ya en su fase final. Bueno, y nosotros nos vamos, terminamos esta edición, pero ustedes no se vayan de la pantalla de TV Ciudad porque ya viene el lado B. Mañana más información en vivo, estaremos con las 3 ediciones habituales. Por la mañana 8:30 la primera de Info Capital en la pantalla de TV Ciudad, a las 13 horas la de pasado el mediodía, la segunda, y reapareceremos con Natalia sobre las 18:55. Que pasen muy bien. Gracias por estar.